Bienvenidos a otra videoclase con el profe Oski. Esta es nuestra clase 3 de función lineal y cuadrática. En esta videoclase vamos a aprender a elaborar la gráfica, a trazar la gráfica de una función cuadrática. Entonces quédate para que logres aprenderlo. Para ello voy a utilizar tres ejemplos diferentes al del material. Esto para abarcar diferentes situaciones que nos puedan ocurrir en la graficación de una función cuadrática. Veamos el primer ejemplo. Puedes tomar nota en una libreta o detrás de tu cuadernillo. Vamos a graficar la función 9 menos x cuadrada, pero para poder graficarlo nos dan pasos a seguir. Fíjate, aquí tenemos los pasos a seguir para realizar la gráfica de esta función cuadrática. Vamos a desglosar cada uno de estos pasos. Estamos en la página 98. Nos dice: de manera individual, lee la siguiente información relacionada con la función cuadrática. Y nos dice: una función cuadrática es aquella cuyo grado máximo de exponente es 2. Y es de la forma f de x igual a ax cuadrada más bx más c, donde a, b y c son números reales y a es diferente de 0. Bien, entonces vamos a explicarlo a detalle. A mí me gusta mucho explicar todo a detalle. Entonces aquí prácticamente en la primera definición nos están diciendo que es una función cuadrática es aquella que tiene exponente 2. ¿Por qué? Porque si te fijas, la a está acompañado con una x que está elevado a la 2. La b está acompañado con una x que está elevado a la 1. Recuerda que cuando no se escribe la potencia, pues se da a entender que la potencia es 1. Y la c está acompañado por una x que tiene potencia 0. Pero sabemos que todo número elevado a la 0 es 1. Por eso es que aparece solamente la c. Ahora, de estos tres grados, de estos tres exponentes, ¿quién es el mayor? Pues el 2. Por eso se dice que es una función de grado 2. Esto mismo nosotros lo repasamos en el ADA 5 cuando analizamos las funciones polinomiales. Entonces, la parábola es una función de grado 2, donde a, b y c son coeficientes y a la c normalmente se le llama término independiente. Para trazar una gráfica nos dan aquí algunos pasos. Fíjense de los pasos. Para trazar la gráfica de una función cuadrática, tienes que determinar las intersecciones con los ejes x y y. Vamos a desglosarlo. Aquí está. En sí nos están proporcionando los pasos que debemos de seguir para trazar la gráfica de la parábola. Paso 1 es determinar las intersecciones con los ejes. ¿Y cómo se calculan esas intersecciones? Pues es con la tabla. Completamos la tabla y con eso determinamos las intersecciones. Primera intersección, si la x vale 0, pues vamos a obtener la coordenada 0, un número, que eso lo hacemos sustituyendo la x. Mientras que para la otra tenemos que resolver una ecuación. Si la y o f de x vale 0, entonces ¿cómo va a quedar nuestra coordenada? Pues ahí tenemos que resolver la ecuación. Paso 2. El paso 2 es determinar la abscisa o la x del vértice de la parábola con la ayuda de esa expresión. Vamos a ver el texto tal cual como lo indica. Determina las coordenadas del punto de retorno o vértice de la parábola utilizando, fíjate, esta x con subíndice v. Indica que es la x del vértice o la abscisa del vértice. Por eso es que tiene esa v en la parte de abajo. Y esto se calcula por medio de la fórmula menos b sobre 2a. Esta a y esta b son los que aparecen en la expresión de la función cuadrática. Paso 3. El paso 3, una vez que tengamos la x del vértice, lo que sigue es obtener la y del vértice.
¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a sustituir la x que obtuvimos del paso anterior en la función cuadrática. Y eso es lo que representa en esta parte de azul. La y del vértice es igual a el valor que obtenga de y al momento de sustituir la x anterior. Paso 4. Vamos a dar la coordenada del vértice. ¿Y esto cómo lo damos? Pues escribimos primero el valor que obtuvimos en el paso anterior, que fue xv, y luego la y que obtuvimos en el paso 3, que fue la yv. Entonces de esta manera ya tenemos el vértice. Paso 5. Vamos a graficar las coordenadas del paso 1 y del paso 4, es decir, vamos a graficar estas coordenadas que obtuvimos con la tabla y luego la coordenada del vértice para poder trazar la gráfica. De manera general sería lo siguiente. Fíjate, voy a hacer un pequeño zoom, aquí está. Ubicas el vértice, ubica las intersecciones con el eje X. En este caso, pues estoy mostrando una parábola que tiene dos intersecciones con el eje X. Puede tener una o puede tener ninguna intersección con el eje X. Y con el eje Y vamos a tener una intersección con el eje Y. Y con estos 4 puntos, estos 3 de rojo y este de color negro, podemos trazar una curva que pase por esos 4 puntos. Y con eso ya tendríamos la gráfica de nuestra parábola. Vamos a aplicar toda esta teoría, todos estos pasos, para realizar algunos ejemplos de la parábola. Aquí le puedes poner pausa para tomar nota de cada uno de estos pasos. De todas maneras los voy a comentar en la resolución en la gráfica de las parábolas de ejemplo. De nuevo son 3 parábolas que vamos a graficar y vamos a seguir estos 5 pasos. Paso 1, intersecciones con los ejes, con el eje X y con el eje Y. Paso 2, abscisa del vértice. Paso 3, ordenada del vértice. Paso 4, dar el vértice. Paso 5, graficar los puntos y trazar la parábola. Bien, entonces vamos con nuestro primer ejemplo. De manera adicional tenemos unas observaciones, se me olvidó comentarlo. Aquí tenemos algunas observaciones. Vamos a desglosar igual cada una de esas observaciones. Nos dice: el lugar geométrico que representa una función cuadrática es una parábola vertical. ¿Esto por qué? Bueno, lo voy a mostrar de dos maneras. Primero, los que tienen conocimiento un poquito más avanzado de matemáticas, como es el caso de los de trigonometría y geometría analítica avanzada, pues ellos ya saben completar el cuadrado. Entonces factorizamos el valor de la A, completamos el cuadrado, luego de completar el cuadrado factorizamos, hacemos la multiplicación, despejamos el binomio al cuadrado y lo representamos. De esta manera vamos a tener una parábola vertical con vértice en menos b sobre 2a y coma menos la fracción b cuadrada menos 4ac con denominador 4 por a. Esta viene siendo el vértice de manera general y es por eso que la x del vértice se calcula con esa expresión, porque estos son los pasos que se siguieron para dar origen a esa expresión. Bien, ahora la otra manera de determinar qué es una parábola vertical es utilizando el análisis que hicimos en el ADA 5. Si no te acuerdas del ADA 5, es la clase 3 del ADA 5 precisamente, donde se estudiaron las funciones polinomiales. Si no la has visto, te sugiero que vuelvas a tomar esa clase para que repases cómo funcionan estas funciones polinomiales. Bien, entonces en ADA 5 aprendimos que la función de grado 2 representa una parábola vertical. Y además también aprendimos que si la A es positiva, pues se trata de una parábola vertical hacia arriba, porque ambos van a terminar hacia arriba. Pero si la A es negativa, pues es una parábola hacia abajo, porque ambos extremos deben terminar hacia abajo. En resumen, estaría así. Si en esta función
cuadrática, la a, el coeficiente, el número que acompaña a la x al cuadrado, es un número positivo, entonces va a ser una parábola hacia arriba como la que tenemos en pantalla. Pero si el número a es un número negativo, entonces va a ser una parábola hacia abajo. Con esto, observa que el vértice en la parábola hacia arriba va a ser el punto más bajo que tenga la parábola, mientras que el vértice en una parábola vertical hacia abajo va a ser el punto más alto que tenga esa parábola. Aquí está. El vértice es el mínimo absoluto de la función cuadrática cuando el coeficiente es positivo, mientras que el vértice es el máximo, el valor más grande, la altura mayor de la función cuadrática cuando el parámetro a es negativo. Y esto es de suma importancia en la resolución de situaciones problemáticas que estén relacionadas con la función cuadrática. Por último, nos indica lo siguiente: el dominio de la función cuadrática es de menos infinito a más infinito. Y esto es cierto, porque la gráfica se puede prolongar tanto de izquierda a derecha. Entonces el dominio va a ser todos los reales. El rango pues depende. Esto primero hay que graficar y depende. Va a ser, por ejemplo, aquí de un valor a, de a cerrado a más infinito, o bien en esta parábola el rango va a ser de menos infinito hasta un valor a, o hasta el valor donde llegue la y del vértice. Y si el coeficiente a es positivo, pues fue lo que comentábamos. Vamos a tener una parábola hacia arriba. Si es positivo, y por lo tanto vamos a tener un mínimo. Y si el coeficiente a es negativo, pues vamos a tener una parábola hacia abajo. Y es decir, vamos a tener un máximo en la función cuadrática. Ahora sí, vamos a aplicar los 5 pasos anteriores para graficar nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo va a ser la función 9 menos x cuadrada. ¿Cómo lo graficamos? Paso 1. Intersecciones con los ejes. Determinamos las intersecciones y esto va a quedar de la siguiente forma. Recuerda, hacemos una diagonal con ceros y cada uno de estos me plantea en sí una ecuación. La primera ecuación es la siguiente. Ahí está. Si la x vale 0, entonces ¿qué va a pasar? Aquí estoy tomando. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Esta es la primera coordenada, es lo que plantea la primera coordenada. Si x vale 0, la y, ¿cuánto vale? Entonces, como f de x es lo mismo que y, pues cambio este f de x por y. Y como la x vale 0, pues cambio esta x por 0. 0 al cuadrado es 0, entonces nos va a quedar solamente 9. Y ya está, ya obtuvimos la primera coordenada. A esa coordenada le voy a llamar a. Ahí está, 0,9. Bien, ahora vamos con la segunda expresión. Aquí nos está indicando que la y vale 0. Entonces, ¿cuánto vale la x? Si la y vale 0, esto es lo que va a pasar. Te lo voy a poner de forma completa. Si la y vale 0, como la y es lo mismo que la f de x, entonces nos va a quedar 0 igual a 9 menos x al cuadrado. Y esto es una ecuación cuadrática. ¿Y cómo resolvemos las ecuaciones cuadráticas? Podemos resolverlo de dos maneras. O factorizando, o utilizando la fórmula general, o chicharronera como algunos la conocen. Si utilizamos la factorización, pues vamos a usar menos procedimiento. Pero como la mayoría de mi audiencia pues está aprendiendo matemáticas, pues vamos a utilizar la fórmula general. Pero si tú sabes factorizar, adelante, hazlo con factorización y te van a quedar los mismos valores. Yo te aconsejo que lo hagas con factorización. Entonces usamos la fórmula general y de aquí identificamos los valores de a, b y c. A es el número que acompaña a la x, que en este caso es menos 1. B es el coeficiente del término lineal, que en este caso es 0 porque no hay. Y C es el término independiente, es decir, vale 9. Entonces sustituimos, va a ser menos valor de B que vale 0, B al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado, menos 4 por la A que vale menos 1, por la C que vale 9. Todo dividido entre 2 por el valor de la A que es menos 1.
Y ahora simplificamos. Podemos colocar todo esto en nuestra calculadora. Vamos a escribirlo. Va a ser 0 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 9. Y vemos que nos queda 36. Y si a eso le sacamos la raíz cuadrada, nos queda 6. Ahora, menos por 0, pues nos queda 0. Y por esa razón nos queda más menos y el 6. Y abajo, pues 2 por menos 1 nos queda menos 2. Vamos a obtener dos soluciones. Primera solución con el positivo, más 6 entre menos 2, más entre menos, menos 3. Y ahora menos 6 entre menos 2, menos entre menos, más. Y 6 entre 2, 3. Recuerda, hay que simplificar, siempre hay que simplificar, ya que si queremos llegar a la respuesta, pues simplificando lo vamos a obtener. Porque si no simplificamos, pues no nos quedamos de forma incompleta en la resolución. Y así vamos a obtener dos coordenadas. La primera coordenada es menos 3,0 y la otra coordenada es 3,0. Así en total tenemos tres coordenadas en este ejercicio. La coordenada 0,9 y la coordenada menos 3,0 y 3,0. Bien, paso 2. Este fue el paso 1, las intersecciones con los ejes. Paso 2 es obtener la abscisa del vértice. Veamos de qué manera se obtiene esta abscisa del vértice. Aquí está. Abscisa del vértice es con la fórmula menos b sobre 2a. Recuerda que la función es f de x igual a 9 menos x al cuadrado. Sustituimos el menos de la fórmula, el valor de b, que es 0, porque en este caso no hay término lineal, entre 2 por el valor de la a, que es menos 1, y 0 dividido entre cualquier número nos queda 0. Entonces de esta manera ya tenemos la x del vértice. Paso 3. La y del vértice o la ordenada del vértice. ¿Cómo lo hacemos? Sustituyendo. Entonces, en la función que nos han dado, que es f de x igual a 9 menos x al cuadrado, vamos a sustituir el valor de la abscisa. Es decir, la y del vértice va a ser igual a el valor que resulte al sustituir en la función la x igual a 0. Entonces, si sustituimos, nos va a quedar 0 al cuadrado, bueno, 9 menos 0 al cuadrado. Y 0 al cuadrado es 0, es decir, que nada más nos queda 9. Paso 4, damos el vértice de la parábola. El vértice es x del vértice, y del vértice, es decir, 0,9. Y por último, paso 5 es realizar la gráfica. Para trazar la gráfica, vamos a ubicar los puntos que obtuvimos. El 0,9, aquí está, es el punto A y está marcado de color rojo. El punto B, que es menos 3,0, aquí lo podemos ver a la izquierda. Y el punto C, que lo podemos ver aquí a la derecha, que es 3,0. Y el vértice con un punto azul, aquí está. En un punto azul tenemos el vértice que es 0,9, que coincidió de casualidad con la intersección con el eje Y. Eso es mera casualidad. Por eso es que marqué ahí los dos, tanto la A y la B, porque pues fue de casualidad y los dos se calcularon de manera diferente. Para trazar la parábola basta hacer una curva que pase por esos dos puntos. Perdón, por 3 puntos. Y así podemos ver que la parábola es una vertical hacia abajo, lo cual podemos deducir desde la función original, porque vemos que el coeficiente de la x cuadrada pues es negativo. Y también podemos ver que en x igual a 0 se obtiene el valor máximo o la altura máxima de la parábola, que es 9. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, vamos a utilizar la parábola
Ahí está. Esta es la parábola que vamos a utilizar. F de x es igual a 2x cuadrada menos 4x más 4. Y vamos a seguir los mismos pasos. Paso 1. Intersecciones con los ejes. ¿Esto cómo lo hacemos? Utilizando la coordenada. Entonces hacemos nuestra tabla. Si la x vale 0, entonces sustituimos. Recuerda, f de x toma el papel de la y. Y en las x colocamos el valor de 0. Hacemos la cuenta y nos va a quedar que y vale 4. Bien, y por lo tanto vamos a tener la coordenada 0,4. Siempre va a ser más sencillo determinar la intersección con el eje y. O el primer renglón de la tabla, porque solamente es sustituir y simplificar. Y ya quedó. Entonces nos queda 0,4. La que siempre va a estar más larga de resolver, pues va a ser la de la intersección con el eje y. Perdón, la intersección con el eje x, porque hay que resolver una ecuación. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, recuerda, si y vale 0 y esta viene siendo la función original, entonces haces lo siguiente. Cambiamos f de x por 0, ya que y equivale a f de x, y en este caso la y vale 0. Identificamos los valores de a, b y c. La a vale 2, la b vale menos 4 y la c vale 4. Sustituimos en la fórmula general y vemos que nos queda una raíz negativa. Y ya, podemos hacer pausa ahí y decimos, la ecuación es válida para valores negativos. Perdón, para valores imaginarios. Es decir, que no tiene solución real, tiene soluciones imaginarias. ¿Y qué hacemos en ese caso? Pues simplemente decimos que no hay intersección con el eje x, ya que la ecuación pues no se puede resolver para valores reales. Y ya está. Entonces en este caso nos quedó una intersección nada más. 0,4 y no 3 intersecciones como en la anterior. Bien, vamos con el paso 2 y paso 3. Paso 2, que viene siendo la abscisa del vértice. Utilizamos la expresión menos b sobre 2a. El valor de la a es 2 y el valor de la b es menos 4. Entonces al sustituirla en la expresión nos queda esta fracción. Menos por menos más. Y cuadro entre 4, 1. Entonces nos queda que la abscisa del vértice o la x del vértice es 1. Ahora para obtener la ordenada, la y del vértice, vamos a sustituir este 1 en la función original. Es decir, vamos a encontrar la y del vértice es igual a f de 1. Sustituimos y hacemos la operación. Nos va a quedar 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 4. Y así vemos que nos queda 2. La y del vértice es igual a 2. Y con eso ya podemos dar nuestra coordenada. La coordenada va a ser 1,2. La coordenada del vértice. Y así, ubicando esos dos puntos, podemos trazar nuestra parábola. Y a lo mejor te estás preguntando, pero ¿cómo, maestro, va a trazar la parábola utilizando dos puntos? Bueno, pues vamos a utilizar una pequeña estrategia. Si tienes que el vértice es 1,2 y que pasa por 0,4, recuerda que la parábola tiene simetría. Entonces podemos utilizar esa simetría a nuestro favor. Entonces si vemos que del vértice 1 a la izquierda y luego sube 2, lo mismo va a pasar en la parte derecha. 1 a la derecha sube 2. Entonces obtenemos ese punto simétrico y con eso ya obtenemos los 3 puntos para trazar nuestra parábola. Entonces a pesar de que no tenemos las intersecciones con el eje X, sí podemos trazar la parábola generando un punto nuevo a partir de la simetría de la parábola. Podemos ver que esta parábola es hacia arriba precisamente porque el coeficiente principal de la función cuadrática es positivo. Y esto quiere decir que en x igual a 1 se obtiene el valor mínimo de la parábola, que es y igual a 2. Bien, vamos con nuestro último ejemplo.
¿Está? Voy a dejar aquí el ejemplo completo para que le pongas pausa y vayas tomando nota. Vamos con el último ejemplo. Bien, último ejemplo, uno con fracciones y decimales, porque a lo mejor en algunas situaciones problemáticas o en algunas gráficas nos toque realizar pues una gráfica con estas, bueno, una función cuadrática con estas características. Los pasos son los mismos, solamente que ahora pues vamos a utilizar pues la calculadora para ser más precisos. Bien, vamos a determinar las intersecciones con los ejes. Si la x vale 0, ¿qué es lo que hacemos? Pues sustituimos en la función, sustituimos el 0 y nos queda, fíjate, 19.6 por 0 menos 49 décimos por 0 al cuadrado, es decir, nos queda 0 y vamos a tener la intersección con el eje y en la coordenada 0,0. Luego vamos a resolver la ecuación para determinar la intersección con el eje x. Entonces en la expresión cambiamos la y por el 0. Esta viene siendo la ecuación. Lo podemos resolver también con la fórmula general. Aquí está. La b vale 19.6 porque es el que acompaña a la x. Aquí está. La a es la fracción menos 49 décimos, que es la que podemos ver en esta parte y en esta otra parte. Y la c, como no hay término independiente, pues es 0. Entonces al sustituir podemos hacer la cuenta. Ahí te va la cuenta. Entonces pues, escribimos 19.6 al cuadrado menos 4 por menos 49 décimos por 0. Y bueno, aquí me lo muestra en forma de fracción, pero igual puede ser en decimal. Te sugiero que utilices todos los decimales o todo el valor completo. Y luego a eso que nos quedó le sacamos la raíz cuadrada. Y así nos queda 98 quintos o bien 19.6. Vamos a utilizar el decimal ya que pues es un decimal no periódico. Es decir que bueno, que tiene cantidad de decimales finito. Es decir, que hay una cantidad de decimales exacta, no sigue la cantidad de decimales hasta el infinito. Entonces es más fácil escribir 19.6 que 98 quintos. Es por eso que aquí aparece 19.6. Y pues menos por 19.6, por eso nos queda menos 19.6. Y aquí 2 por menos 49 décimos, también podemos hacer aquí la cuenta. 2 por menos 49 décimos. Nos queda menos 49 quintos, que es como lo que tengo aquí. O en decimal, que sería menos 9.8. También lo puedes usar como decimal. Menos 9.8. Pero ojo, siempre y cuando sea un número exacto de decimales. Ya que si es periódico o si es infinito, entonces nos conviene mejor utilizar la fracción. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene aquí 8 decimales y evitar redondear, mejor utiliza la fracción. Para ser más precisos. Y eso es lo mismo que se va a considerar en la plataforma para sus exámenes. Bien, entonces vamos a plantear las dos respuestas, uno con el negativo, el otro con el positivo, y hacemos la cuenta. Vamos a ver cómo se obtiene el 4. Entonces el 4 lo podemos obtener así. La parte de arriba, que es menos 19.6, le quito 19.6 y lo divido entre menos 49 entre 5. De hecho aquí me faltó un paréntesis, ahí está. Le damos igual y nos queda el 4. Ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo. Va a ser menos 19.6 más 19.6 entre menos 49 quintos. Y así nos queda 0. Por lo tanto hay dos intersecciones con el eje X. El 0,0 primero voy a colocar el del valor más pequeño y el 4,0 que es el del valor más grande. Bien, entonces así obtenemos tres coordenadas.
0,0, otra vez 0,0 y 4,0. Son 3 coordenadas, pero nada más son 2 diferentes. Vamos con el paso 2 y 3. Paso 2 y 3 con fracciones y con decimales. Fíjate, utilizamos la expresión menos b entre 2a. Como la a es menos 49 décimos y la b es 19.6, al sustituir nos queda esta expresión. Y ahora vamos a hacer la cuenta para que veas cómo nos queda el 2. Entonces va a ser menos la parte de arriba, que es 19.6, entre la parte de abajo, que es 2 por menos 49 décimos. Y le damos Enter y así es como obtenemos el 2. Ahora vamos a obtener la y del vértice. Entonces en la expresión vamos a sustituir el 2, este 2 que obtuvimos, para obtener la y del vértice. Entonces sustituimos y nos va a quedar 19.6 por 2 menos 49 décimos por 2 al cuadrado. Le damos igual y nos queda 98 quintos o 19.6. Y de esta manera ya podemos establecer nuestra coordenada 2,19.6. Por último podemos trazar nuestra gráfica. Ya está, nuestra gráfica. En esta gráfica puedes observar que tenemos la coordenada A y B. En este caso coincidieron. Es el mismo punto, la A y la B. El punto C, que es 4,0. Y el punto V, el vértice, que se coloca a 2,19.6. Aquí utilicé una escala para poder realizar la gráfica. Ustedes igual en su material pueden modificar la escala para que la gráfica pues sea más vistosa y no sea tan compacta como en algunas otras. Y de aquí mismo en la gráfica podemos observar que en el valor x igual a 2 se obtiene el valor máximo, que es 19.6. Y eso ha sido todo con estos 3 ejemplos. La tarea para esta actividad va a ser la siguiente. Vamos a resolver la página 99, que son la gráfica de esas parábolas. Cuando nos indica coordenadas del punto de retorno, pues se entiende que es dar la coordenada del vértice, es decir, la coordenada del punto 4. También vamos a graficar esta función, también esta otra función y por último esta otra función. Entonces son 4 funciones que debemos de graficar. Esa va a ser la tarea para resolver antes de nuestra siguiente videoclase. Bien, si no te has suscrito, suscríbete. La intención es subir pues todas las asignaturas de la prepa para que pues te sirvan a lo largo de la prepa y para que puedas repasar cuando estés en un grado universitario. Entonces suscríbete, nos vemos y que estés bien. Bye.